Sí, Entonces, en el saloncito de cómputo vamos a tener la clase. Entonces ahí voy a enseñarles en JMP cómo hacer el Draftsman Plot, que sería el otro tipo de gráficas que nos están faltando. Porque en pasta aparece un Draftsman, pero sin los puntos, y es una simulación con la fuerza de la correlación, no están los puntos como tales. Sí, vimos cómo salen aquí en pasta. Qué bueno, son más o menos, ¿no? ¿Cómo estamos? Entonces vamos a acabar de ver, bueno, había una tarea, pero no la pueden hacer hasta que veamos el siguiente tema, que es el que vamos a ver hoy. A ver, déjenme cerrar este. Voy a guardar esta. No, aquí. Ok, vemos las puntos que es gráficas multivariadas. Les mandé un artículo, ¿verdad? Junto con las bases de datos. sí. ¿Sí? Bueno, porque ahí va a haber una tarea. Entonces vamos a entrar a gráficas multivariadas. Bueno, existen gráficas diseñadas específicamente para puntos en un espacio multivariado. Dos grandes técnicas son las estrellas, que serían las técnicas de Wells, 1976, y las caras de Chernoff, 1973. En las estrellas se coloca el valor relativo de cada variable en una dimensión y la forma estará dada por el número de variables involucradas. En las caras de Chernoff, la forma de los rasgos variables estará dada, es una cara, se le va a sonar muy raro, pero se dibuja una cara y se le dan ciertas expresiones. El artículo que les di viene muchos ejemplos de cómo usar para cuestiones de geografía, de análisis geográfico, cómo utilizar estas caritas de Chernoff. Aquí están ejemplos para los datos de mandíbulas de perros, ¿no? O sea, cómo quedan las mandíbulas de los perros. Déjenme ver esto. O sea, cómo cambian a partir de 5 variables, de X1 a X5, o cómo quedan en las estrellitas, ¿no? Las gráficas de radar son una modificación de las gráficas de estrellas y las pueden trabajar en PAST. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, seleccionan un punto, le ponen seleccionar radar y les va a dar, ¿sí han visto estas gráficas? Sí, ¿Sí? ¿Qué les está diciendo? Miren, en esta dimensión corre hasta aquí, en esta dimensión corre hasta aquí, en esta corre hasta aquí, en esta corre hasta aquí, en esta corre hasta aquí. Y lo que unan, pues no es una especie, no es una estrella, pero es el equivalente a una estrella. Déjenme ir a PAST. No, déjenme ver con qué va. La tarea pasada, ¿con qué fue? Esperen un segundo, la tarea que les estoy dejando. Quiero ver del archivo iris. Entonces vamos a trabajar con cráneos. Entonces vamos a ver vamos a PAST. Open. Voy a abrir cráneos. Sí, aquí tengo las dinastías, tengo X1, X2, X3 y X4. Por ejemplo, si yo quiero ver la gráfica de radar de este punto individual, entro a plot, voy a radar chart
Y aquí está. Puedo quitársele todas las escalas. ¿Sí que queda claro cómo está este punto? ¿Sí? Sí. Si lo quieren tipo polar, les da así. Tipo radar, pues se los da así. Por fine. Ahora, quiero hacerlo con varios puntos. Voy a agarrarlo, pues, desde... Ahí voy a agarrar estas dos especies. Voy a agarrar 4 puntos. Plot. Radar chart. Les ven show points. Entonces, se alcanzan a ver aquí cómo están, por ejemplo, los puntos rojos y cómo están los puntos amarillos. Son diferentes. ¿Sí los ven? Sí. Sí, pueden tener 2 o más. Nada más que realmente están más bien diseñadas para ver un punto o 2 o 3 puntos, ¿no? Porque si son muchos, pues ya se complica, ¿no? Aquí lo quiero así solito, o si lo quiero de forma polar, pues también puede ser. En realidad, ambas son formas de radar, ¿no? Cualquiera que haya visto un radar, ¿no? Y así quedan. Estas es el equivalente a las estrellas de Welch, ¿sí? Y pueden tener más dimensiones. Miren, aquí es con 4. Déjenme abrir otra que tenga más. Déjenme abrir hasta... Perros todo. Ah, no, incluso ya sé con cuál lo voy a hacer. Para que quede así como más fácil. Con datos perros. Con el de perros que está resumido. Con perros.dat. Es esta chiquita. Bien, aquí tengo, son los promedios para 6 variables. Ya lo habíamos platicado, ¿no? De los perros modernos, el chacal dorado, el lobo, etcétera. Entonces, voy a hacer primero de una de ellas, nada más. Plot. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Cómo queda ya aquí en varias dimensiones? Sí. Y puedo poner, aquí sí, por ejemplo, como son solo 5 grupos, vamos a ver, vamos a poner 3 de ellos. ¿Sí ven cómo están los 3? Cada uno con diferentes colores. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, esta es una forma más o menos interesante de graficar puntos multivariados. En algunas ocasiones, por ejemplo, eh, me tocó ver una presentación, ¿no? De ver, voy a salir de aquí. Profe, tengo una duda. ¿Y cuál sería como la ventaja de graficarlo de esta forma? Y no como las otras que estábamos viendo. O sea, ¿qué nos aportaría pues sí, Puedes resumir, mira, te voy a presentar una cosa que vi una vez. Va a estar dibujado, es lo malo, ¿verdad? Pero digan que si soy malo dibujando en vamos a pensar que yo tengo aquí 2 variables.
¿Sí? Dos variables continuas, ¿no? Vamos a llamarlas B1 y aquí B2. Y yo tengo mis puntos, lo estoy midiendo otras 6 variables en unos puntos, o un promedio. Puedo tomar el promedio de puntos, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí, a ver si hay alguna forma. Vamos a pensar una cosa así. Que fueran en 4 variables. ¿Sí ven? Yo aquí tengo, dentro de cada punto, yo tengo otras 4 variables. Pudiera ser la B5. Voy a mover esto. Por ejemplo, aquí B4. Seleccionar. Bueno. Entonces, aquí estoy poniendo puntos en varias dimensiones y gráficamente me puede ayudar. Para arriba. Esto lo voy a hacer más chiquito. Pero si esta lo hace más chiquita. Y lo vamos a ver aquí. O sea, estoy viendo cómo está variando cada punto. Por ejemplo, este punto las dimensiones son más chiquitas. Aquí está más alargado y aquí está menos ancho. Aquí está como muy cuadrado. Y pues varia interpretación de cada una de estas 4 variables, pero aquí están referidas a dónde están ubicados espacialmente con respecto a otras 2 variables. Esta combinación pues les puede dar cierta versatilidad para la forma de la gráfica. Miren, voy a poner el artículo, el que van a leer. Voy a llamarlo. Clases, variado, es el de Alves. Miren, este es el artículo que les dejé de leer. Quiero que lo lean, que me hagan un pequeño resumen de una a 2 cuartillas de lo más importante que vean. Pero miren, este es para hacer cartografía. ¿Sí me están siguiendo? Sí. No va a usar estrellas, va a usar caritas de Chernoff. Chernoff publicó un artículo titulado El uso de las caras para representar puntos en un espacio cadimensional en forma gráfica en la Asociación Americana de Estadística. Entonces, por ejemplo, en la cara, pues veis, tenía ciertas, el espaciamiento, la pendiente, una serie de variables que él definía para poder definir con una carita los puntos multivariados. Y entonces, él, digamos, cómo era la calidad de vida en Los Ángeles, ¿sí?
da chance de enviarlo, ¿no? Bueno, pero entonces vean aquí, por ejemplo, les digo, también metía variables naturales, sino demográficas y educativas, desde acceso al agua segura, cloacas, etcétera. Y entonces, dependiendo del color, te daba cierta información y dependiendo de la forma de la cara. Aquí era el voto, por ejemplo, de la elección presidencial, cuando Bush, ¿no? Pero más chiquita, pues decía que había menos votos por ahí, de qué tanto impacto tenía, ¿no? Luego, en aspectos geográficos, por ejemplo, vean esta. Muerte por contaminación en países de África del Sur. Pocas, algunas o muchas. ¿Dónde están los ojos? Hacia abajo son pocas, en medio son algunas, hacia arriba son muchas. La forma de la boca, pocas es la boca recta, aquí como una mueca y aquí está como triste, ¿no? El tamaño total de la población es el tamaño de la cabeza. ¿Sí? Piensen esto mismo con estrellitas, sería lo mismo, sería un poco más serio. Pero de todas formas a mí me divierten estas caritas, ¿sí? Se me hace que son muy llamativas, ya que le entiendes un poquito, captas mucho la atención, ¿sí? Aquí vienen varios ejemplos, ¿no? Ahí los van a ver, incluso hasta Mafalda la meten por ahí, ¿no? ¿Sí? Es muy similar. Entonces, este artículo quiero que lo vean, nada más para que vean una posible aplicación, digamos, muy sencilla de esto, ¿no? Entonces, fíjense, un resumen del trabajo de Alves. ¿Sí? Consumo de proteínas. Ah, también, ese no se los mandé, ¿verdad? Ese archivo se me hace que no lo tienen. Entonces, ¿El de Alves? El de Alves sí se los mandé, ¿verdad? Sí, El de Iris también, una base de sí. datos de... Pero no les mandé el de consumo de proteínas, o sí se los mandé. No, este no. Ok, a ver, entonces antes que algo pase, a ver, vamos a poner aquí el correo, ¿cómo se llamaba? ¿Su correo? ¿El de estadística algo? Sí. Estadística multivariada, consumo proteínas. Es para la otra parte de la tarea, ¿no? A ver, archivo. No, aquí. Este equipo. No, es en otra base. ¿Están estos? Gracias. Programa multivariado. Ok, consumo de proteínas. Sí, aquí están. Enviar. Ya se los mandé. ¿Sí? Entonces van a ser, en el iris van a graficar una matriz de gráficas, para los puntos en la especie de radar. Para las dos primeras variables graficar XY, para las tres primeras variables graficar en 3D. Todo eso pues ya lo van a hacer con iris. Y ahora vamos a ver qué son los perfiles y los otros diagramas que vamos a terminar hoy. Ok. Entonces estábamos aquí. Gráficas de radar. Ya vieron cómo los puntos, cómo los pueden usar. Esta gráfica se puede señalar uno más puntos, pero pierdes la individualidad porque uno te tapa la otra, es difícil de ver. Es cuando quieres ver un punto, ¿no? Estas gráficas pueden hacerse como estas, pues las pueden hacer en PAST. Como estas, con las caritas de Chernoff, necesitan un buen programa de dibujo, pues los paquetes estadísticos no lo tienen, ¿no? En el artículo van a ver algunos ejemplos interesantes, ¿no? De estas técnicas de Chernoff
Y espero que, bueno, ya que lo lean, ahí me dan sus comentarios. Perfiles de variables. Se pueden crear perfiles de los valores de variables. Ahora esta es otra forma de gráfica. Cuando se tiene una variable explicativa de tipo nominal y las respuestas son multivariadas. Los perfiles se pueden realizar en forma lineal y en gráficas de barras. Con los bases de datos del archivo perros, Manley obtiene las siguientes gráficas de perfiles lineales y gráficas de barras. Aquí están. Estos son los perfiles lineales. Miren, está X, están las diferentes variables y están los valores que tienen. A ver, no ampliarlo. Si ven, miren, por ejemplo, aquí son medidas de la mandíbula en milímetros. Para X, esta especie tiene estas medidas. Esta especie, bien, se cruzan en algunos momentos las medidas de cada una de ellas. Y esto mismo, que lo pueden señalar en un perfil, lo pueden señalar también en forma de barras. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Pues depende de cómo quieran representar la información. ¿Sí? Sí. Sí, entonces, con las bases de datos de perros todo, ahorita lo volvemos a sacar, con el perros no perros todos, sino perros. Plot graph, vienen a graph, bar chart o línea, ¿no? Pueden poner ambas. Déjenme ponérselas. El past. Cerro past. Past. Open. Parece el de perros, ¿verdad? Perros.datos. Lo que señalado era estos. Y veníamos a plot, graph. Miren, aquí están por líneas, pero realmente el que está mejor es este, por barras, ¿no? X1 es azul, X2, X3 y X4. ¿Sí las ven? ¿Sí? Los que quieren ver en X1 cómo están variando, pues se van a ver X1, que son las negritas, ¿no? X2, X3, X4. Es otra forma de hacer graficación multivariada en base a barras. La pueden hacer también aquí en esta aplicación. Las líneas no me gustan porque no quedan claras. Digamos, es aquí en la presentación vienen fíjense, tengo las y aquí tengo las escalas. Y como me las saca los perfiles, como me sacan los perfiles en past, es al revés. Esta es la escala y aquí vienen las posiciones para la especie, por variables, ¿sí? Y aquí van las especies 3, 4, 5, 6. No me gusta tanto como están. Pero bueno, es otra forma de graficar.
Pero estas sí son buenas, las de barras. Aquí vienen los perfiles. Otro tipo de gráficas. ¿Dudas con respecto a estas? ¿Cómo interpretarlas? ¿Cómo verlas? Ahorita les pongo un artículo. Todo bien. No tengo gráficas de este tipo, pero... Ahora, para casos de 3 variables, únicamente 3 variables, las gráficas ternarias o de triángulos, que yo las he visto utilizadas mucho en edafología y también en demografía, en matrices demográficas. Si utilizan los datos perros, pueden graficar las 3 primeras variables y en plot señalan ternary plot. Y les va a dar estas cosas. Déjenme irme a paz con estos mismos datos. Con estos mismos datos, vengo a plot, pero vengo a ternary plot. Tiene que ser 3 columnas. ¿Sí? Puede ser de 3. 1, 2, 3. Plot. A ver, ¿por qué se ve tan feo? A ver, espera. ¿Sí ven? ¿Cómo quedan y dónde están cada uno de los puntos? Quiero ponerle los row labels. Y aquí ya veré qué animal es cada uno de ellos, ¿no? Sí, aquí están todos. Por dónde quedan. Y cómo está la ansia. Todos los datos están por aquí. ¿Sí los ven? ¿Sí entienden más o menos la gráfica? ¿Cómo te estás moviendo en una variable? ¿Cómo te estás moviendo en una segunda? ¿Cómo te estás moviendo en la tercera variable? Y también cómo entre ellos mismos pues se están relacionando con las variables, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son más cercanas? ¿En qué puntos? ¿Han visto alguna vez las tablas estas demográficas con estos triángulos? No, yo no. ¿No? No, A ver, ¿o edafológicas tampoco? A ver, voy a hacer un triángulo. Bueno. Voy a cambiar el color. Entonces, por ejemplo, tienen un triángulo. Aquí tienen, en edafología, aquí tengo arenas. Arenas. Que van, digamos, del 0 al 100. Aquí tengo arcillas. Y estas también van del 0 al 100. Y aquí voy a tener limos. Y los limos vienen de aquí, del 0 al 100. Entonces, por ejemplo, un suelo que ustedes vengan donde el 30% son arcillas,
pues va a quedar por aquí, ¿no? Y que tiene el 50% de arenas, pues va a quedar por aquí. Y tiene el 25% de limos. O sea, bueno, estas se proyectan. Uf, soy muy malo dibujando. Voy a cambiar el color, voy a cambiar el color. Se llaman los triángulos de texturas en edafología. ¿Alguna vez vieron edafología? Yo lo estoy tomando apenas. Bueno, yo soy muy malo haciendo dibujos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y aquí también van así. Entonces vas viendo en 3 dimensiones dónde queda tu suelo. Por ejemplo, un suelo ubicado aquí. Okay. Verlo. Un suelo ubicado ahí que estaría en el centro sería un suelo, por ejemplo, que tiene más o menos, pues de aquí tenían como el 40% de las arcillas, como el 30% de las, o el 50% de los limos y todo el porcentaje de arcillas. ¿Sí ven? ¿Nadie está ahí contigo? Este suelo, por ejemplo, este otro suelo que voy a dibujar ahorita, otro suelo aquí, pues está mucho más bajo en limos, ¿verdad? Y es muy alto en arcillas, ¿sí? Ese punto sería pues alto en arcillas y en arena, ¿no? Y arenas y muy bajo en limos, En limos. Ok. ¿sí? Bueno, Más claro. en demografía, lo que hace Silvertown y Franco y algunos otros, hacen un triángulo muy parecido, pero ellos ponen, a ver, ¿nos desconectamos? ¿Nos volvemos a conectar? Sí, está bien. Ok. Voy.
Ok, regresamos. Bien, ya vi cómo. En el mismo PAS aparece más clara la gráfica si le dicen que les ponga el enrejado, el fine grid aquí y ya se las da, y entonces ustedes ya pueden ir viendo cómo van, ¿no? Para cada una de sus, por dónde está quedando las posiciones. Les mencionaba que en demografía se usan mucho también. Pues vamos a pensar que aquí yo tengo crecimiento, reproducción y estasis. Sí, o sea, qué tanto una población se está manteniendo, qué tanto está creciendo y qué tanto está reproduciéndose. Y también dónde la ubican, y entonces ellos caracterizan el tipo de demografía de la especie en base a unas tablitas de este tipo. ¿Sí? ¿Sí le encuentran? Sí, sí, sí. Doctor Susan, aquí en este tipo de gráficas únicamente podemos exponer tres variables, ¿verdad? Sí, sí son ternarias, no pues más que meter más que tres variables. Ok, vale. Y esto comenzó con los edafólogos, que eran el triángulo de texturas, ¿no? Y como es el 100%, entonces tú analizas el suelo y lo vas procesando y ves qué tanto son limos, qué tanto son arenas y qué tanto son arcillas. Es para la caracterización física del suelo. Sí, entonces esta es la gráfica ternaria. También son interesantes, ¿no? Tarea. Del archivo iris, graficar para 4 variables una matriz de gráficas. Ya saben cómo hacerlo en correlación. Crear un punto por especie en la gráfica de radar. O sea, uno para cada especie. Metan todos los de la especie, les va a quedar muy amontonado, pero sí se ve cómo es cada uno de las especies por separados. Para las dos primeras variables de este mismo archivo, graficar en XY, que deben de ser ancho del pétalo y largo del pétalo. En las primeras tres variables, grafíquenlas en 3D. Hagan la gráfica de burbujitas y encuentren la posición en la que más les consideren, ¿no? Para el archivo consumo de proteínas, grafiquen los perfiles lineales y de barra, considerando los primeros 5 países, ¿sí? Como renglones. Y realizar un resumen del trabajo de Alves. ¿Sí? Vale. Sale. A ver, déjenme ponerles unos ejemplos donde ha habido gráficas multivariadas con artículos, pues, ahora sí que de los que aquí tengo, con los míos, pero para más o menos ver algunas de ellas, ¿no? Publicaciones. Se me agarraron unas dos viejitas, muy viejitas. Trabajo en Conservation Biology, que se compaten y con NAPHAN. Miren, aquí hay gráficas como como de perfiles combinadas, ¿no? ¿Sí? Son datos esperados y observados de la orientación de unas plantas. Sí, es una planta nodriza, el palofierro como planta nodriza de una cactácea que se llama Premeserius striatus. ¿Qué tanto están abajo una de otra, no? Entonces aquí tienen dos categorías. ¿Sí? Pueden haber sido 3 o más, pero bueno, es una gráfica como las que pusimos hace rato. Entonces, en una publicación, ¿no? Cómo las deben de poner, ¿no? ¿Ok? En algunos casos se pueden poner contenidas las gráficas. No sé si han visto que van como una encima de otra, pero también lo pueden hacer.
Se llaman stack charts. A ver, déjenme ver si en Past se pueden hacer. No, este es para la gráfica de líneas, nada más si le ponen row labels, les da los nombres de los animales, ¿no? Entonces, en lugar de que aparecieran como en el libro que aparecen en la parte, digamos, en la parte vertical, aparecen en la parte horizontal, ¿no? No, no me gustan. Bueno, ok, vamos a ver otra opción aquí de gráficas aquí de Past. ¿Qué otra? ¿Han visto este tipo de gráficas? Sí. ¿Sí? Entonces se van a Stack Chart. También es una gráfica multivariada. En lugar de que haya tres grafiquitas, las tres están unidas en una sola. Aquí es por porcentajes, o aquí si la quieren ver así, ¿no? ¿Sí queda claro? Se van a stack bar y pues con esto ya tienen aquí esta forma de graficar, que digamos sería el análogo a en lugar de que estén así, allá van juntas. ¿Sí? Esta es una sola columna con las tres y da las proporciones de cada una de ellas. ¿Cuál pues, es mejor? Pues ahora sí que es cuestión de gustos, ¿no? O sea, en esto de graficación mucho es cuál es la más adecuada, pues quién sabe. Depende de ustedes, ¿no? Bueno, voy a cerrar esto, déjenme ponerles otras gráficas, otros lugares donde haya gráficas de tipo multivariado. Artículo. Aquí hay una gráfica de análisis de componentes principales. Creo que ya se las había platicado, ¿verdad? Cuando Sí, vimos datos, ¿no? Pero véanlo aquí, es una típica gráfica tridimensional. La ventaja aquí, bueno, esto incluso fue hecho en algo similar a Excel. No sé si Excel existía en ese momento, pero no, es más, no son más que proyecciones, ¿no? Entonces, otro tipo de gráfica multivariada que pues, es de utilidad, ¿no? En esta, no sé. No, aquí son puras 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuál es mejor? Pues ahora sí que como ustedes quieran expresar la información. Esto es en Ecological Applications. Una más moderna. ¿No? No son muy complicadas. Son puros mapas y son gráficas de regresión con puntos, ¿no? Estas son las difíciles, ¿no? De ver, no son gráficas realmente multivariadas estas. Por aquí creo que...
Yo creo que hay otras gráficas también multivariadas así de ese tipo, ¿no? Sí, aquí están.